Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Le habla el director del Museo Marítimo Nacional, Andrés Rodrigo, y aquí a mi lado está Felipe Catalán. Él es el encargado del Museo Patrimonios. Claro, y de Patrimonio. Me ha ido a dejar que se presente Felipe Catalán, quien ha tenido la gentileza hoy día de recibirnos aquí en el Museo de Mejillones y nos va a contar acerca de esta muestra que tenemos aquí a mi espalda y que es Angamos Clave de la Victoria y que fue desarrollada y fue montada también por el museo aquí en este precioso y espectacular museo. Felipe, muchas gracias el día de hoy por estar con nosotros y cuéntanos un poco cuál es tu puesto aquí en el museo, qué es lo que desarrolla, cómo ha estado esta muestra, las visitas que ha recibido y cómo ha sido apreciada por la comunidad. Bueno, yo soy Felipe Catalán, encargado de patrimonios de la comuna. En realidad nuestra cartera tiene un plan de trabajo de 6 líneas. Una de ellas es en específico el museo en sus 2 salas, tanto las temporales como las permanentes, y también evaluamos y gestionamos el patrimonio del resto de la jurisdicción de la comuna de Mejillones. En relación a lo primero, bueno, hemos realizado algunos trabajos con respecto a la mediación de la exposición Angamos Clave para la Victoria, para que la mayor cantidad de vecinos, de vecinas, de estudiantes también puedan conocer este pasaje de la historia que es muy propio, muy nuestro, como lo es el 8 de octubre de 1879. Perfecto, y aquí nos vamos a acercar un poquito aquí para que la cámara nos siga. Aquí vemos esta maravillosa este diagrama, ¿cierto? Que de alguna forma, claro, está mostrando una carta de navegación y aquí los grandes protagonistas fueron de esta batalla, como fue el blindado el Huáscar y también en este caso el blindado Cochrane, que es un poco lo que está recreando esta figura. Pero ya lo vamos a conocer más adentro también lo que es la muestra. Así que muchas gracias, Felipe. Vamos a seguir contigo y vamos a ir haciendo varias filmaciones a propósito. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en este momento aquí en el hito de la medianería, como se dice acá, en esta especie como de pirámide, de cono, que marca el hito 23 y que ya lo vimos cuando estuvimos analizando la muestra Angamos Clave de la Victoria en el Museo de Mejillones, Museo Histórico de Mejillones, pero aquí nuevamente estamos con nuestro amigo Felipe, que nos va a contar y nos va a relatar un poco más sobre este emblemático, yo diría, hito aquí en el paralelo 23. Felipe. Así es, este es el segundo hito que se construye. El primero es el que se construye con parte de la dotación de la corbeta Esmeralda, la misma que años después se hunde en Iquique, y demarca precisamente el paralelo 23, y luego de eso, bueno, esa se echa abajo. Y además este primer paralelo responde a esta ley de 1842, donde Chile en el fondo reconoce toda la zona de playa, litoral y rocas e islote, como lo define, como territorio chileno, desde el paralelo 23 hasta los islotes de Coquimbo. Exacto. Entonces, a propósito de lo mismo, la corbeta Esmeralda construye en este sector una pirámide como hito, que en el fondo es el primer el primer límite tangible de Chile en el norte, en esta zona del desierto, y con el paso del tiempo y a propósito del Tratado de 1866, en 1870 se construye este hito por la Sociedad Pisis y Mujía, que en el fondo viene a delimitar nuevamente lo estipulado en este tratado, que fue el primero de 2 tratados previos a la Guerra del Pacífico. Es decir, con el tratado, ¿cierto? 1866, al sur del paralelo 23, digamos, se entendía como territorio chileno y al norte como territorio boliviano. Así es. Términos, digamos, generales. Acuerdo que anteriormente tú lo habías mencionado, ¿cierto?
el refuerzo, digamos, de la posición chilena aquí en el norte, que eso fue un poquito más hacia el sur. Justo frente a nosotros, claro, en Punta Cuartel. Cuéntanos un poco a ver de eso ahí que estuvimos también dentro del proceso de trabajo que estuvimos desarrollando acá en Mejillones. Bueno, la historia de Mejillones se comienza a gestar desde el sector de Punta Angamos hacia el resto de la bahía. Exacto. Y es a propósito de lo mismo que a propósito de este tratado de 1842, es que Chile, a través de la embarcación Janequeo, decide en el islote Angamos poder izar un pabellón chileno y posterior a ello comienza a realizar algunas gestiones para instalar en la cara norte de la península un cuartel en el lugar que hoy en día se conoce como Punta Cuartel, en esa época Punta del Cuartel, donde Chile construye esta guarnición y en el fondo lo que hace es poder frenar algunas acciones del vecino puerto de Cobija, puerto boliviano, con las empresas de este sector. Justo a nuestra espalda está el sector de Minazara, donde en 1860 decide José Díaz Gana extraer cobre. Frente a nosotros está la península de Mejillones, donde ya sabemos que de 1841 empiezan algunas empresas a extraer el guano, primero el guano blanco, después el guano rojo, y a propósito de lo mismo se decide mantener este cuartel, donde también no estuvo exento de algunas escaramuzas por parte del ejército boliviano, e incluso es el mismo cuartel que en algún momento sirvió para establecer el orden en el sector de la península, específicamente en el sector de lo que es hoy en día Punta Cuartel y el sector de Caleta Roble, donde en algún momento tuvieron que hacer uso de la fuerza para frenar escaramuzas entre los trabajadores y la empresa incluso, y ya en los años 70 Rudolf Filippi pasa por esta zona y deja algunas notas donde describe que solamente quedaba parte de este cuartel, y bueno, hoy en día ya es posible ver solamente la base y esta mampostería en torno a una loma que es la fortificación de la base de este cuartel. Perfecto. Y un poco ya ahora remontándonos aquí a este hito, claro, este fue reconstruido posteriormente el año 70 Claro, el 70. Exactamente, previamente con el trabajo ahí de la corbeta Esmeralda, la misma de Peral. De hecho, yo creo que debe haber sido donde el mismo lugar, me da la impresión, porque vemos que este hito tiene es perfectamente visible desde el mar, frente a nosotros, es una embarcación que va navegando, perfectamente puede enfilar, puede tomar una demarcación a este hito. Cuéntanos un poco más de dónde nos encontramos en este momento hoy actualmente. Sabemos que aquí hay un santuario también de aves marinas, cierta fauna. ¿Cuál es el tratamiento actualmente de este sector en especial? Bueno, primero destacar que el paralelo 23 es un espacio que es posible verse desde el mar, sí, pero también, afortunadamente y coincidentemente, está en medio de un lugar bien virtuoso, en pleno desierto de Atacama. Tenemos por un lado la bahía de Mejillones, que ya los españoles la graficaban en sus cartas, una bahía que según o al menos hasta el levantamiento de Luis Pomar en el 1884-88, hablaba de aguadas, por ende era un paso obligado por tripulaciones para poder obtener este recurso. También está en medio de una zona de interés cuprífero para la época, como es principalmente el sector de las mineras, ¿cierto? Y también esta zona está llena de aguadas, entonces es un lugar donde aquel que pasaba por tierra, aquel que pasaba por mar y el que veía esta bahía desde la cordillera a la costa iba a tener una vista privilegiada hacia el sector del paralelo 23. Ahora, en base a lo que es hoy en día esta figura, es un espacio o un elemento patrimonial que está inserto ya en la comunidad. De hecho, todos los años el Consejo Patrimonial hace un voluntariado para acercar este espacio como lo vemos hoy, para limpiar el espacio. Monumento histórico, además. Exacto. Y también en mayo, a propósito del Día de los Patrimonios, hace una caravana que es la caravana patrimonial. Y este es el punto de partida de la caravana en cuanto al relato. Y además está inserto en una zona de conservación natural que esperamos muy pronto sea declarada como santuario de la naturaleza,
tenemos ya un paño que está un poco más al norte, en el sector de entre Pozo Verde y Punta Yayes, que es el paño al norte de acá. Claro, Sí. no, considerado como Guala Guala, pero está un poquito más, está al lado de Guala Guala. Y esperamos ya que este sector, bueno, aquí está Pampa 1 y Pampa 2, sea considerado como monumento, o sea, perdón, como santuario natural. Perfecto, o sea, un hito que fue colocado hace muchísimo tiempo atrás, también de alguna forma y curiosamente nos está, digamos, mostrando, nos está marcando una posición de un lugar que todavía goza de una serie de beneficios, de bondades, no solamente patrimoniales, históricas y también hoy en día de la naturaleza. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por este acercamiento, ¿cierto?, a la historia, al patrimonio marítimo, al patrimonio histórico de Mejillones. Y no nos olvidemos que este hito emblemático se referencia en la exposición Angamos Clave la Victoria, en que invitamos a que vayan, ¿cierto?, a la exposición, que vayan al Museo Histórico de Mejillones y que no solamente conozcan de la historia, sino también reflexionamos sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Felipe Catalán, que en realidad en esta batalla lo importante, además de la estrategia, la estratagema, fue el tema de la tecnología involucrada en los buques que estuvieron combatiendo. La tecnología del vapor, el tema de la coraza que tenían estas embarcaciones y por cierto también el entrenamiento de las dotaciones, que vemos también que el entrenamiento que había, por ejemplo, en los blindados nacionales, en este caso el blindado Blanco Encalada y el blindado Cochrane, tenían un entrenamiento muy riguroso y que eso también permitió durante la batalla que los buques chilenos, digamos, hicieran blanco en el Huáscar y en definitiva se produjera digamos, el desenlace que ya todos sabemos. Cuéntanos un poco, por ejemplo, Felipe, de este particular módulo y que tiene que ver con la parte tecnológica. Bueno, efectivamente en este módulo podemos comentar un poco sobre lo que es la tecnología en cuanto a la propulsión y haciendo algunos cuadros comparativos. En la esquina de la escena nos movemos acá, está la máquina de vapor que nos permite comentar un poco de una manera mucho más gráfica cómo era la propulsión, entendiendo que hasta el momento el grupo guiado más pequeño ha tenido 3 años y medio, entonces también hemos desarrollado diferentes técnicas para poder abordar cada uno de los guiados en cuanto a su relato. Entonces, perdón y te interrumpo, yo creo que sobre todo para los más chicos que ven esta máquina, claro, ¿cierto?, se sienten de alguna manera bastante, digamos, motivados con la muestra. Sí, la verdad es que la máquina por sí sola roba bastantes miradas. Y ya el que la podamos explicar permite entender aún de mejor manera lo que significaba la tecnología en cuanto a la propulsión de la época. Y ya en esta estación podemos explicar también cómo fue evolucionando desde una embarcación a velas, como lo es el caso de la primera escena con este clipper. Tenemos una fotografía y una maqueta del clipper. Ya luego lo que fue la propulsión a vapor desde estas ruedas laterales, de estas paletas, hasta... Claro, como tenemos aquí. Claro, hasta ya llegar a la hélice como lo conocemos hoy en día. Y bueno, a través, insisto, de todo este apoyo podemos comentar lo que fue la revolución industrial en cuanto a la propulsión. Algunos mejilloninos han podido entender incluso algunos objetos, por ejemplo, estas briquetas de carbón, son muy común que después de una marejada aparezcan en Mejillones, principalmente frente al sector del ferrocarril. Entonces no sabían mucho de qué se trataba y aquí también vienen a esclarecer un poco y todo esto en el marco de poder entregarle este mensaje a las visitas de que entiendan en el fondo la batalla, de que entiendan la guerra del Pacífico en general desde una mirada diferente como lo fue la tecnología. ¿Cuál era la ventaja o desventaja de, no sé, por ejemplo, una Esmeralda con un Huáscar, de un Cochrane con un Huáscar, de una Unión, que obviamente
tenían tecnologías diferentes en algunos aspectos, y uno de ellos también fue la máquina. Perfecto. Perfecto, entonces vemos también que esta exposición no solamente nos habla, ¿cierto?, de la historia, de los personajes, pero también de aquello que tiene que ver con lo tecnológico, y que, por cierto, esa tecnología es lo que de alguna forma también le entrega esa capacidad de combate de las embarcaciones, y que al momento, ¿cierto?, y como lo vimos en los sucesos, fue, digamos, gatillante, y fue también distintivo respecto del desenlace que tuvo la batalla. Así que muchas gracias, y vamos a seguir entonces a los próximos módulos comentando respecto de esta espectacular exposición que tenemos acá en Mejillones. Hablábamos, Felipe, hace un rato atrás, o en algunos de los videos, digamos, que estamos haciendo a propósito de esta exposición, los temas del blindaje de los buques que estuvieron ahí en conflicto. El Huáscar por un lado, y los blindados Blanco y Cochrane desde el punto de vista de los blindados chilenos. Aquí tenemos una pieza espectacular para mi gusto, y que de hecho es la primera vez que se muestra, digamos, a nivel museal, se muestra al público. Es una muestra, en este caso son dos piezas del blindaje que tenía el blindado Huáscar, y que, bueno, blindado que ustedes saben, recibió, ¿cierto?, las granadas, digamos, de los blindados chilenos, y que eso produjo entonces la explosión y la destrucción de parte de este blindaje. Cuéntanos cómo ha sido, ¿cierto?, esta receptividad, o cómo lo han tomado los visitantes, los turistas que han llegado aquí a este museo, a propósito de estas piezas únicas que estamos mostrando primera vez en Chile. Bueno, la verdad es que esta muestra lo que viene en el fondo es a mostrar de una manera gráfica ciertos aspectos de la historia, pero también estos elementos nos permiten poder apoyarnos, y también vienen a acotar la percepción de las personas. Siempre se ha hablado de que el Huáscar es este gran barco sólido, pero ¿qué tanto? ¿Qué tan gruesa era la coraza, el casco? Claro. Entonces, esto viene o ayuda a que la gente ya pueda tener una idea del grosor del casco, de la coraza, y bueno, eso también se siente. Uno a veces es posible, o la mayoría de los guiados, ir captando las emociones, las sensaciones de las visitas, y el que puedan apreciar esto se siente esta conformidad, y a su vez también esto genera mayor impacto al momento de que en este relato nosotros indicamos precisamente eso, que es la primera vez en la historia de estas piezas que son exhibidas a público. Entonces, el que la comunidad tenga la oportunidad de ser los primeros como comuna, y que también las visitas tengan también esa opción, a sabiendas de que no es muy probable que cerrando esta muestra se vuelvan a exhibir estas piezas. Eso también, insisto, es algo que se siente en los guiados. O sea, yo creo que con estas piezas lo primero que habría que indicar es que, por favor, vengan a la exposición, porque aprovechen esta oportunidad única que tenemos, estas maravillosas piezas que se están mostrando por primera vez en Chile, pero que además, como tú bien dices, está, ¿cierto?, mostrando un momento histórico, pero ya era en términos, digamos, tangibles, que las personas pueden, digamos, percibir lo que fue la batalla, el fragor del combate, ese rugir de cañones entre ambos bandos, y que, bueno, aquí tenemos el resultado de una granada, por cierto, chilena, que impactó en el Huáscar, y cómo quedaron esta coraza después de la explosión.
Nos encontramos aquí como de réplica de lo que eran estos cañones de 250 libras, que fueron, ¿cierto?, digamos, uno de los actores principales desde el punto de vista de lo tecnológico, y que, hizo fuego, ¿cierto?, contra del Huáscar. ¿Cómo tú abordas esta enseñanza, sobre todo los más chicos, respecto de este cañón Armstrong, sus proyectiles, el efecto sobre el Huáscar, por ejemplo? Bueno, tanto del cañón como de toda la muestra tratamos de involucrar a los más pequeños, principalmente a los jardines, a que puedan de una manera más física, quizás más lúdica, claro, más pudiesen de pronto ir interactuando con la muestra. Sabemos que muchas veces por un tema de conservación de las colecciones no pueden tocar todo, pero sí también es sabido que en esa edad, para poder aprender, está prohibido no tocar. Claro, claro. Entonces hay que saber trabajar estas dos grandes fuerzas, estas dos grandes necesidades desde la conservación y desde el aprendizaje, pero aún así la experiencia ha sido favorecedora. En el caso del cañón, lo que hacemos nosotros es dividimos el grupo. Entonces hay un grupo que se queda en la parte trasera, un poco más atrás del cascabel, otro grupo cerca de los muñones y otro grupo cerca de la boca, y ocupamos alguna estrategia para identificar a uno del grupo. Por lo general puede ser el que está más concentrado en la muestra, como también puede ser incluso el más disperso, y permite como ejercicio llevarlo a la muestra, al relato, y lo dejamos a un costado y él es en el fondo el que da la orden de fuego. Así es que el grupo se dispone en diferentes puntos del cañón y bueno, extienden los brazos y vamos generando toda una actividad bien lúdica que permite en el fondo conocer cómo funcionaba. Oye, hay que entender que las generaciones no entienden la guerra o no entienden el arte naval de la misma manera entre una generación y otra, y es netamente en base a la experiencia. Entonces sabemos que hoy en día la tecnología no es igual que esta, la tecnología incluso real no es la misma que se aplica en un videojuego, que es con lo que ellos por lo general vienen acá. Claro que sí. Entonces esto también permite como en el fondo ir comparando esto. Yo les comentaba a los muchachos, ¿cuánto pesan ustedes? No sé, pueden pesar 20, 25 kilos. Yo les decía, yo peso alrededor de 100. Claro. ¿Qué pasa si yo le digo que esto pesa más que el auto que tienen en su casa? Varias toneladas, digamos. Claro. Y si le sumo 2 autos, aún así no pesan lo mismo que esto. Exactamente. En serio. Y eso también nos permite ir generando esta sensación en las generaciones más pequeñas, que es lo que nosotros esperamos. Y en el fondo estas son las sensaciones que permiten que ellos se sigan involucrando, que primero captan la información, conozcan de una manera muy lúdica en el lenguaje de un niño de 3, 4 años lo que significa la batalla, pero también ir sembrando ese bichito para que sigan interiorizándose, involucrándose con la historia de la comuna. Que también este es un cañón que prácticamente está digamos, 1 a 1, claro, respecto de los cañones originales. Entonces también yo creo que debe ser impactante para, sobre todo los más chicos, ver este cañón, esta cosa gigante, e imaginarse cómo disparaban, claro, y cómo era el tema, como tú bien decías, la parte mecánica, que se colocan un poco atrás, ¿cierto?, para ver, digamos, y hacer emular de alguna forma esta suerte como de querer disparar el cañón. Así que otra manera que estamos viendo, ¿cierto?, de cómo aproximar la exposición, la muestra, el mensaje, y también, ¿por qué no decirlo también?, de hacerlos reflexionar en lo que fue esa batalla y sus resultados. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos aquí en la muestra, en la exposición Angamos Clave de la Victoria, prácticamente en uno de los módulos finales. Estamos aquí con Felipe Catalán, que nos ha explicado el cómo, ¿cierto?, ha interactuado sobre todo con los más jóvenes en los distintos módulos que tiene esta exposición. Pero aquí me quiero detener en esta parte del módulo, o de los módulos, y que tiene que ver también con los resultados de la guerra. Acordémonos, o de la batalla. Acordémonos que como resultado de esta batalla, Chile obtuvo, ¿cierto?, el dominio que le permitió después, ¿cierto?, proyectar la fuerza desde el mar a tierra, en términos muy generales.
Pero no hay que olvidar también los actos heroicos, los actos valerosos, el almirante Grau, y por cierto, de la estrategia, de la inteligencia también de la torre en la conducción de su buque para finalmente, ¿cierto?, capturar el Huáscar. Esto se ha visto reflejado también en el nombre que la Armada de Chile le ha dado a sus unidades y también, por cierto, la Marina de Guerra del Perú. Así, por ejemplo, tenemos digamos, el nombre que le dio, por ejemplo, a un buque capital que tuvo, ¿cierto?, la Marina de Guerra del Perú, como fue, ¿cierto?, el crucero Grau. Y nosotros también tuvimos el acorazado La Torre, ¿cierto?, grandes unidades de combate que le dimos también a estos buques a propósito, ¿cierto?, de los personajes y de los protagonistas de esta batalla. Después, con el tiempo, también se han ido denominando con estos nombres a diversas unidades de combate de ambas marinas. Le quería preguntar entonces, Felipe, ¿cómo ustedes han abordado esta última parte de la exposición? Bueno, la exposición es bien completa, nos permite conocer un poco cuál era el panorama en la región, en Sudamérica, antes de la Guerra del Pacífico, las buenas migas que existían entre los tres países que en algún momento estuvieron en guerra. Hablamos un poco sobre la tecnología, el desenlace de la batalla, y es en esta estación donde invitamos a la comunidad a reflexionar en torno a una guerra en donde hubieron muertos, en donde hubieron heridos, y que obviamente esto refleja el último acto humano y también el primer acto posterior al cierre de toda negociación diplomática. Entonces, en esta estación, en esta escena, lo que hacemos es eso, invitar a la gente a reflexionar un poco y también a través de los buques, a través, bueno, de las medallas conmemorativas, etcétera, claro. Comentamos un poco lo que fue y lo que significaron también estas figuras en las actividades posteriores a la guerra, que no necesariamente ellos estuvieron involucrados, como lo es el caso del almirante Grau, el caso del almirante La Torre, pero que sí, en base a su acto, al heroísmo, lo que hace es contribuir al desarrollo de nuevas relaciones entre países. Este acto estrecho entre Perú, entre Chile, al menos nuestro museo lo ha sabido saborear en actividades recientes. Entonces, eso es más o menos lo que tratamos de rescatar en este lugar. También hacemos este cuadro comparativo entre embarcaciones de ambos países, ya que es algo necesario a propósito de lo que se considera en el fondo también como mensaje desde el mundo naval, pero es de esa la manera en que cerramos esta muestra en esta escena. Y acordémonos también que, y sobre todo también aquí en el área de Mejillones, tenemos muchos bolivianos y tenemos extranjeros también que son peruanos, que viven acá por mucho tiempo, y yo creo que también, no sé si han tenido visitantes de peruanos y bolivianos acá en la muestra. Sí, totalmente. En realidad la Fundación, a través de su museo, siempre ha tenido este lenguaje que es permanente, que es constante y hasta el momento es inamovible. Hubo una guerra, sí, efectivamente, pero anteriormente había muy buenas relaciones y en base a esta guerra es súper importante que los nuevos ciudadanos de estas tres naciones sigan manteniendo una relación bastante estrecha y que esta guerra no signifique en el fondo, o en el caso de Angamo, no signifique solamente un punto de reflexión. Es por eso que siempre tenemos mucho cuidado al momento de entregar el relato y siempre también evitamos, en el fondo, encauzar emociones en cualquiera de las nacionalidades con objeto de que esta muestra pierda su objetivo, conocer parte de la historia, conocer el legado de los héroes navales, pero por sobre todas las cosas, saber cuáles son las causas del cierre de conversaciones entre vecinos y entre hermanos. Exacto. Y también recordar que por ambas bandas, ambos dieron lo mejor de sí, en términos de heroísmo, de entrega por la patria, de servicio al país. Y eso también es que hay que rescatarlo. Así que, como hemos visto en estos capítulos que se han filmado a propósito de esta exposición, es que no cabe duda que es una muestra que hay que ver, es una exhibición que hay que disfrutarla
que sirve también para la reflexión, como bien indicó Felipe, y que nos permite, ¿cierto?, proyectar, ojalá, tener más exhibiciones de esta naturaleza aquí en este museo, este importante museo de Mejillones, museo partner también del Museo Marítimo Nacional, y que agradecemos la cobertura, el impacto y lo que están haciendo por nuestra historia marítima nacional. Muchas gracias, Felipe, y será hasta una nueva oportunidad.